Vale. Hey, identificar que ya no sabéis elementos barrocos. Columna salomónica, templete, el relojito, triángulos, los frontones partidos, todo lo del barroco. Y ahora lo veréis desde ahí delante y veréis cómo es, simboliza o parece el fondo de un teatro. Cuando entremos dentro, fijaros en el techo, en las pinturas, están restauradas. Imitación de las catalanas, de las iglesias catalanas, sobre todo las dos de Santa María del Mar y Santa María del Pi, aunque aquellas son mucho más altas. Entonces los elementos góticos son los fundamentales. Es muy sencilla. Planta, dos accesos laterales que no llegan a ser naves y el deambulatorio girola que pasa por detrás. Luego las bóvedas de crucería en el altar, en el ábside, bóveda de abanico con las claves y luego los tramos muy cortitos, que es lo que hace que la iglesia sea la típica gótica. En este caso son de ladrillo, no es de piedra. Fijaros que son ladrillos además puestos de manera vertical uno al lado de otro. Todo eso que veis ahí es el clemento. Es lo primero que se cae si se estropea, si le entra humedad. Entonces esa bóveda no está directamente, no da directamente al exterior, sino que por el exterior hay otra cubierta y en medio hay un espacio por el cual, además de las ratas, se puede ir para hacer reparaciones. Aquí tenemos la puerta principal, que es la barroca. En la parte de arriba hay un pequeño óculo, no llega a ser ni un rosetón, es muy pequeñito. Y después las dos puertas laterales, que las tenemos luego por fuera, la de la derecha es románica y la de la izquierda es gótica, que es donde se hace el Tribunal de las Aguas, que luego también veremos. Y luego tenemos el altar, el presbiterio. Por detrás está el deambulatorio girola, que le daremos la vuelta. Y debajo está la cripta. El templete, y debajo está una parte circular, redondita, donde se pone una forma a los pies. No, antes que nada, en los rostros. Goya se adelanta muchísimo a su tiempo. Es un expresionista. Y lo que intenta, es lo que ya hemos dicho en algunas ocasiones, sacar el interior. Se ha movido más después de muerto que cuando estaba vivo, porque lo han llevado de un lado para otro y al final encontraron unos huesos que dicen que es de él, que tampoco se tiene muy claro, y los metieron aquí. Metieron ahí la tumba, en un ladito. ¿Qué?